antropóloga peruana Ruth Yadi Solís, recorrer por segunda vez en el día el valle inferior del río Supe, a fin de supervisar las excavaciones, se había convertido en rutina. Se detiene pensativamente en las ruinas de la plazuela de Huanca y lo que sospechaba ya parecía ser una realidad. Estaba ante el sitio arqueológico llamado Caral, en Perú, que por sus indicios parecía ser el asentamiento humano más antiguo del continente americano. Se le dibujó una sonrisa, por supuesto, pero sabía que la ansiedad no le iba a permitir tener un buen descanso en la noche. Y así fue, durmió solo 1 hora. Le bastó para un sueño frenético en el que vio altares, plazas circulares, precipicios, frontispicios, escaleras, pirámides, edificios monumentales y anfiteatros, todos los cuales se le mezclaban con datos históricos. La claridad de la mañana aumentaba, pero más lo hacía su decisión e ímpetu. Entonces convocó a su cartógrafo para un nuevo mapeo, esta vez más estricto del lugar. Y además recorrió toda la excavación 4 veces ese día. Los indicios en el espacio le permitieron conocer la historia de esta cultura precerámica de América, y los indicios históricos la llevaron a excavar precisamente en ese lugar. Indagar en la historia para reconstruir el espacio para construir una historia. Entonces, para su labor, el arqueólogo debe tener en cuenta las dimensiones de espacio y tiempo, la geografía y la historia respectivamente. ¿Cuántas ciudades enterradas hay en algunas partes de la Tierra? No se conoce su ubicación ni características espaciales, por lo tanto, tampoco su historia. ¿La historia y la geografía se pueden separar? Veamos. Tomando el marco teórico de Milton Santos, vemos al espacio geográfico como un conglomerado de construcciones de diferentes etapas históricas, que, aunque predomine la actual, la misma convive con otras que fueron fruto de procesos históricos del pasado. Este es el edificio Mazue, ubicado en la esquina de Talcahuano y Tucumán, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un edificio que data de 1903 y de estilo Art Nouveau, el cual contrasta con una estructura vidriada actual contemporánea que está detrás. Por su parte y relacionadamente, el geógrafo David Harvey cita la metáfora y compara al espacio geográfico con un palimpsesto. ¿Qué es un palimpsesto? Bien, es un manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado u otro procedimiento el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto reutilizando el papel en tiempos que el mismo era escaso. En cierta medida vemos que el espacio geográfico se comporta como eso, como un palimpsesto. O dicho técnicamente, como un mosaico complejo compuesto por adiciones históricas de legados parciales superpuestos. Las capas de diferentes procesos históricos quedan plasmadas en la configuración del espacio geográfico. Aunque predomine un estilo arquitectónico que es el más actual, el mismo convive con otros que fueron fruto de constructos de otras épocas históricas. En la presente imagen vemos en tan solo 100 metros construcciones convivientes de tiempos diferentes. Un edificio de los 90, en primera plana, se impone ante un vidriado muy actual y de menor estatura que el Art Deco en crudo de furor de los años 30, con agradables cualidades, pero subestimado ante el Art Nouveau de principios del siglo XX. Durante mucho tiempo se insistió en la separación de la geografía entre geografía física y geografía humana. Pero es indefectible que los fenómenos naturales están influenciados por la acción humana y al momento de estudiar las sociedades humanas en el espacio,
no debemos dejar de lado la influencia de los fenómenos físicos. En fin, la geografía es una sola, con el ser humano como actor gravitante, y en tanto que no hay historia sin el ser humano, tampoco la geografía puede prescindir del mismo. Este es un gran punto de contacto entre ambas ciencias sociales. La profesora de historia acomoda a sus alumnos en el microbús. Luego repasa el itinerario de sitios históricos a visitar: el Museo Botero, la Plaza de Bolívar de Bogotá, el Museo Nacional de Colombia, entre muchísimos otros. Organizó la visita observando que los alumnos, a pesar de vivir a 1 hora y media del centro, conocen poco de una maravillosa ciudad. El espacio a recorrer es mucho y el tiempo es corto. Se recorrerá la geografía para conocer la historia, lugares que son cápsulas del tiempo arraigados en el espacio. El paso en el tiempo se evidencia en el espacio, y en el espacio se dimensiona el paso del tiempo. Si bien a partir de la modernidad, tanto la historia como la geografía han conquistado espacios en carreras, cátedras, instituciones, etc., ambas tienen mucho en común. Se trata entonces de pensar geográficamente la historia e históricamente la geografía. Construcciones que son restos de otros tiempos que conviven con nuevas estructuras, donde además vemos el paso del tiempo plasmado en el espacio geográfico, siendo este entonces depositario de la historia, evidenciando como dos caras de una misma moneda la íntima relación y confluencia entre la historia y la geografía. Desde este punto de vista, se puede definir a la historia como la geografía en el tiempo y a la geografía como la historia en el espacio.